ellos confesaron que eran huesos humanos reales en lugar de réplicas porque salía mucho más barato conseguir este tipo de cosas en lugar de mandar a hacerlo. En la vida real, días después de filmar otra secuencia con los animales, uno de los cuidadores del parque fue atacado y comido por un león. Tate, que estaba embarazada de 8 meses y medio, pues fue brutalmente desvivida exactamente el 9 de agosto de 1969 mientras ella se encontraba dentro de su casa en Beverly Hills. Un guardia nocturno que custodiaba el set fue encontrado en vida, sin que se aclararan las causas exactas de su fallecimiento. Hello, sustólogos. Bienvenidos a un episodio más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Dafne Silva y estoy muy contenta de poder estar con ustedes en un episodio más, en uno de estos temas de los días viernes que hemos estado grabando Oscar y yo para todos ustedes. Y por supuesto, ya lo acabo de nombrar, mi querido amigo me acompaña en este nuevo capítulo, Oscar Herbert. ¿Cómo estás? Bien. Apláudame, perro. Bien. Hoy es viernes y por fin nos iremos a un país donde estemos solamente tú y yo. Eso. Recordando a los hombres G, hoy es viernes, me gustan los viernes donde estamos en solitario. Ya estoy limando asperezas con Paco Arias porque llevamos mucho tiempo peleados, pero aquí estamos. No es cierto. Contento, vamos a hablar hoy de películas. ¿Cuál es tu película favorita? Tengo muchas películas que no me de lo que gustan. vamos a hablar, así en general. Bueno, en general, The Big Fish. Ajá. Me gusta mucho. Tarzán. Hay que verla. Tarzán. Además de Tarzán. En caricaturas, Tarzán. Es que, ¿Y las ¿sabes? tuyas? Tengo muchas. La neta sí hay un amplio abanico de gustos por las películas, sobre todo las viejitas. Ya yo estoy más vintage que la mayoría de los sustólogos. Y ha habido una película en general. Hoy vamos a hablar de películas que supuestamente están malditas. Ajá. Y vamos a desarrollar el tema. Quiero preguntarte otra cosa. ¿Hay alguna película que no sea de terror que te haya dejado marcado, tal vez traumada, tanto para bien como para mal? ¿Ustedes también tienen una película como esas? No lo sé, probablemente, pero no he prestado atención a esta situación. Aunque sí, a veces veo una película, dijeras tú, que no es de terror y sí me queda como que esta sensación de, ay no, porque la vi, ahora me siento rara. Es que hay películas muy fuertes que no necesariamente tienen que ser de terror, que causan este efecto bastante extraño en las personas que las terminamos viendo. ¿Sabes con cuál me pasó? A ver. Con La vida es bella. ¿La has visto? Claro que sí. ¡Hala, no! De verdad. Y yo era un mar de llanto la primera vez que la vi. Dije, no. Y me quedé así como con algo extraño que dices, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan rara, no? Sientes un vacío. Es que la película, y ya no es spoiler, empieza en un plano muy alegre. Sí. Muy bonita, cómo se conoce la pareja, el tema del niño. Y de pronto llega esa cortina muy gris y todo cambia. Dejaron por ahí. Uh-huh. Y el final trágico que tiene, cómo el papá termina envolviendo en un juego al niño. Para que no sintiera, ¿no? Sí, claro, es una de las películas muy, muy fuertes. A eso me refería, con que no necesariamente debe de haber películas de terror que te terminan marcando, te terminan dejando una huella, un sabor agridulce. Sí, claro. ¿Y a ti? Mi película favorita de terror es La La Land. ¿Qué pasa? No, o sea, La La Land para mí sí es una gran película. Sí, pero no es de terror, no pues, inventes. Que digan los sustólogos. La La Land, 500 días con Summer. Para ti todas esas son de terror. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos son grandes películas de terror. Y dicen por ahí que un personaje de terror más denso es Jenny de Forrest Gump. Pero ya hablando en serio,
Digo, esas películas son buenas y si no las han visto, las recomiendo. Mis 3 películas que me traumaron, voy pensando cuáles vas a contar, de terror. La primera fue It, ya lo he dicho muchas veces. Sí. La segunda fue El Exorcista. La tercera, va a haber un 3.1. La tercera fue la de Stigma, que también ya lo he mencionado acá. Ok. Estoy hablando de películas viejas. Y también, y esto no es broma, esta película yo la vi cuando estaba muy, muy morrillo. Y aunque es una película de muy bajo presupuesto y es una película mexicana, cuando yo la vi he de confesar que sí me dejó medio traumado. Perdón, estaba morro. La de Vacaciones de Terror 2, donde sale Pedrito Fernández con Tatiana. Digo, ahorita la ves y es un chiste. Ha envejecido muy mal. Pero cuando yo estaba morrillo, no recuerdo cuántos años tenía tal cual. Pero sí me acuerdo de que la mona esta, la muñeca, aparte la niña, la hermana pequeña de Tatiana. De trauma. Sí, se termina transformando en una identidad así bien densa que al final termina prosperando el bien y el amor. El amor te lo resumo. Al final se queda Pedrito Fernández con Tatiana. Esa la neta sí me dio miedo y no estoy bromeando. Son como de esas películas bastante turbias que te dices, chinga, ¿por qué me pasó esto? Y hablando de esto y de películas que te pueden llegar a traumar mientras sigues pensando tu top 3. Sí. Había una película, había varias películas que pasaban en TV Azteca que eran bastante fuertes. Las de las cosas subterráneas. Esa la pasaban cada 8 días, sí, prácticamente. No, hay otras películas que no recuerdo si eran en TV Azteca o en alguna de estas de Televisa. Ajá. Donde hablaban de temas bien fuertes. Yo me acuerdo, esta la pasaban en TV Azteca, es producción gringa. La de Los Hijos de la Calle también la he mencionado muchas veces por acá, que son 4 morros que están en verano, se juntan y están buscando qué hacer para pasar el tiempo. Terminan maquinando una broma que termina mal y ellos pasan a un reformatorio juvenil. Y ahí pues les hacen cosas feas que al final o los personajes crecen. Uno de esos personajes es Brad Pitt, sale Robert De Niro, sale Kevin Bacon. Esa película está muy fuerte. Por otro lado, yo me acuerdo haber visto películas mexicanas que también tienen un mensaje bastante turbio y no tenían mucha feria en ese entonces. No sé si te acuerdas, me parece que se llama Perfume de Violetas o algo así. La temática es de 2 niñas que van a la secundaria y cada quien tiene una perspectiva muy distinta en la familia. Una de ellas vive con su mamá es mamá soltera y me parece que trabaja en una zapatería. Y por otro lado está otra niña que vive en una situación pues bastante precaria en comparación al nivel socioeconómico donde estaban ellas. Del otro lado, en esta casa, de la otra niña, pues vivía una situación aparte pues muy turbia, que es donde no recuerdo si era el padrastro o el papá, y el hermanastro, que es interpretado por Ulises de Amarte Duele. No me acuerdo cómo se llama el actor. Y este chavo pues, estaba es muy vieja esa película. Y este chavo termina pues hablando de esta chica. Y te van conllevando todo el tema que te trae el haber sufrido o tener esta violencia intrafamiliar. Es una película bastante turbia. Y me acuerdo haber visto también a muy temprana edad, y no sé por qué, creo que es mexicana. O sea, son como de estos recuerdos que están ahí muy, muy al fondo de mi mente. Hay una película de una mujer. Es una chica que tiene un síndrome. Y si no estoy fallando, es el síndrome de pajarito, así se llama. Ok. Que si mis cálculos renales no me fallan, es cuando te quedas en una edad. Se supone que esta chica pues ya está grande, tiene creo que unos 14, 15 años y ella tiene la mente de una niña pequeña. Ok. Y de pronto alguien igual procede de una manera fea con ella y esto provoca tener un embarazo. Entonces la adolescente termina teniendo a una niña, aunque tiene una mentalidad de una niña pequeña, y te va desarrollando todo el problema que tiene en casa, porque si no mal recuerdo tampoco es criada nada más por su mamá, y este es un conflicto más grande porque la mamá soltera que tiene que trabajar con su hija que tiene este síndrome. Ajá. Y luego pues esta chica tiene a otra bebé. Es de las películas que me acuerdo que pasaban así muy underground en televisión abierta, que están bien fuertecillas.
Y que te han dejado con este sabor de boca bien extraño, Sí, ¿no? ¿por qué estoy viendo esto si tengo 11 años? ¿Cuál es tu top de 3 películas favoritas? Bueno, creo que primero voy a nombrar El Exorcista, porque sí, aunque ya la vi grande, sí fue como que, ¿por qué no? ¿Por qué? Y sí, no tuve pesadillas, pero sí tenía yo como que en la mente estas imágenes, ¿no? Y esto será posible, decía yo, que de verdad a alguien le haya pasado esto, porque siempre tuve la idea, o no sé si es correcto, que esto era basado en hechos reales, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que a mí como que yo decía, ¿cómo es posible que alguien de verdad haya vivido esto, no? Era como que lo que me había dejado así traumada. Después hubo una película que creo que es japonesa, no sé si es correcto, se llama La Maldición. Yo esta la fui a ver al cine, pero realmente no quería ir a verla al cine, sino que justo íbamos en la secundaria, en el colegio, y dicen todos, oigan, es que vamos a ir en plan de amigos, todos nos fuimos como 14, 15, ¿no? Al cine. Pero, aunque sí estaba fuerte la película, me acuerdo mucho que cuando la estábamos viendo, uno de mis compañeros empezó varios a agarrarnos los pies a las chicas, ¿no? Espantarlas. Sí, a espantarnos. Y ya fue como que no inventes en la sala. Obviamente fueron risas y todo. Y después cuando salimos de ver esta película, íbamos caminando todos y de repente nos sale como que un vagabundo, ¿no? Enfrente y así como que se nos quiso aventar y fue como que no. Entonces como que quedé traumada, no nada más por la película, que realmente sí me asustó, sí era de terror, sino por todo lo que sucedió en el momento en el que fuimos todos a ver la película, ¿no? Y la otra, que esta película ya la platiqué en un capítulo también donde hablamos igual de películas, se llama Espejos Siniestros. Esta me traumó por todo lo que pasaba, ¿no? Cómo se quedaban viendo en los espejos y todo lo que le ocurría a las personas que estaban ahí. Aparte que yo era muy vanidosa, entonces siempre me andaba viendo en los espejos y era como que no, ya no me quiero ver al espejo porque puede que me pase algo como lo que estaba pasando ahí en las películas, ¿no? Y sí, te llega como que... Estaba yo pequeña, o sea, bueno, pequeña me refiero a 14, 15 y después de esto creo que fueron las últimas películas de terror que yo vi porque... Casi no consumes, ¿no? No, y después empezaron a ocurrirme todas las cosas estas paranormales que yo empecé a vivir y fue como que no, fue porque yo veía películas de terror, ¿no? Ya sabes, el típico que te dicen los papás de que si ves películas o cuentas historias o vas al panteón, que era todo lo que yo hacía, pues por eso te pasan estas cosas, ¿no? Y entonces dije, bye, no vuelvo a ver ninguna película de terror hasta ahorita que volví a ver, por cierto, la de Liberación, que también quedé traumada. Esa, la del espejo siniestro, es donde la escena de la chica que le abre la boca, ¿no? Esa, sí, que está así y su reflejo empieza así a abrirse. Y luego se va a la Esa escena bañera. me traumó. Sí, se va a la bañera y ahí queda toda con el líquido rojo. Es que hay películas muy, muy fuertes. Digo, de las últimas... Bueno, al final lo voy a decir ya para entrar en el tema, porque luego dicen, es que hablan mucho y no del tema. Vamos a hablar de tragedias y de maldiciones, más de tragedias que han ocurrido en filmaciones. Y quiero abrir este tema con la película del Cuervo. ¿Alguna vez has escuchado acerca de esta película? La pasaban también seguido en TV Azteca. Sí. Bueno, esta película, el protagonista era nada más y nada menos que Brandon Lee, hijo de Bruce Lee. ¿Y qué sucedió en esa filmación? Desafortunadamente, Brandon fue algo muy similar con el caso de Heath Ledger. Él no terminó la película. La razón, pues durante la filmación de una escena, mejor dicho, él recibe un impacto que se supone que es de utilería. Pero pues resulta que no era tan de utilería. Y fue herido de muerte por lo que acabo de mencionar. No debía de ser utilizado un arma real, para pronto. El proyectil provenía de una pistola, una Magnum, que por un error de manipulación y seguridad se menciona que contenía la bala real, evidentemente, en lugar de un cartucho de utilería. El arma había sido utilizada anteriormente para una toma con balas reales, sin pólvora, y no fue revisada adecuadamente. Otra vez, y en algún momento llegamos a hablar acerca de los chequeos, ¿no? De hacer estos checklists antes de iniciar cualquier actividad dentro de una grabación.
Hace tiempo también platicábamos acerca de unos actores de Televisa, ¿te acuerdas? Sí. Que regresaron a filmar una escena donde estaban en un puente que era improvisado y pues resulta que no tenían las medidas de prevención de seguridad para evitar cualquier accidente y desafortunadamente en la vida. Durante el disparo, pues esta bala se impactó directamente con Brandon Lee, quien perdió la vida. Fue casi del club de los 27. Estaba muy morro, estaba muy joven y pues la escena se eliminó. Después siguió el filme. Lo que me llama la atención de esto es que también hay vínculos con la muerte de su padre, pero ahorita lo voy a mencionar. Durante la filmación del Cuervo también hubo otros accidentes. Un miembro del equipo sufrió una descarga eléctrica grave en el set. Una persona que se dedicaba a la carpintería se lastimó la mano con un clavo. Para los que están en Spotify, se poró la mano. Un conductor de una grúa chocó accidentalmente con un equipo de iluminación. Y otros miembros del equipo reportaron sentirse densos, intensos, como observados durante la producción de esta película. Y pues de ahí salen todas estas teorías de conspiración en torno a Bruce Lee. Y ahorita les voy a decir por qué, dijera aquel. Hay ciertos vínculos con el fallecimiento o la muerte de Bruce Lee. Porque aparte también estaba bien joven Bruce Lee. Bruce Lee tenía 32 años cuando perdió la vida. Y quiero mencionar algunas cosas. Se supone dentro de estas teorías, estos son puras especulaciones. No lo den por sentado. Dijera nuestro amigo Paco Arias. No me crean, está en el internet de las cosas. Y sé que a muchos de ustedes les gusta el tema de la conspiración. Resulta que muere Bruce Lee. Pero hay ciertas cosas que se quedaron ambiguas. Desde las creencias, se menciona que Bruce Lee tenía evidentemente raíces en sus creencias, pues de aquel lado del mundo, muy diferentes a las que tenemos nosotros. De entrada, Bruce Lee era muy joven. Y no olvidemos que era un atleta. Tenía muy buena condición física. Y de pronto, pues, falleció. Meses antes de su muerte, en el 73, Lee se desmayó en medio de una grabación y también sufrió un edema cerebral. Fue hospitalizado, pero se recuperó. Esto sugiere que ya había antecedentes de que había tenido este tipo de problemas. Teorías que se mencionan que son alternas. Algunos creen que fue envenenado por sus amigos en la industria del cine o por la maña del otro lado, de allá de donde era él, de China. Y pues esto lo atribuyen también a la maldición de su hijo, que por todo el tipo de creencias terminan perdiendo la vida a temprana edad. Comienzan estas teorías, empiezan a especular de que ellos tenían cierto pacto, según. Ya es como más cotorreo, es más como que le gusta cotorrear a la gente o escribir en red y estos portales. Se creía que tenían ciertas supersticiones chinas, como la necesidad de proteger a su hijo de los espíritus malignos. Y se menciona un supuesto en que le había puesto Li Yu Fan, que significa volver de nuevo para engañar a los malos espíritus. Es decir, que si había algún atentado de que pudiera quitar la vida, el buen Brandon Lee regresaría, según. Pero pues desafortunadamente quedó era muerte al filmar El Cuervo. Esto es lo que se especula, es como de las primeras teorías de conspiración que hay en torno a las películas más malditas, según Wikipedia. Según el becario que nos hace la redacción. Y es que sí, o sea, ahorita que estás mencionando esto, pues sí te deja como que esta duda, ¿no? Dices, oye, qué coincidencia que le pasa primero al papá y después al hijo y luego suceden todas estas cosas que... Estaban muy jóvenes. Sí, estaban muy, muy jóvenes, ¿no? Entonces sí te quedas con esta gran duda, ¿no? De que será que haya algo por ahí paranormal o qué fue lo que realmente sucedió. Pero bueno, así como esta, muchas otras, Oscarín, que vamos a seguir platicando de esto. Digo, es que hay ciertos filmes donde sí se han visto envueltos en temas pues espirituales. Sí. Y por ahí también traemos con queso para las quesadillas de películas
donde sucedieron cosas ya un poco más atroces, de a de veras. Así mero, pues yo te quiero contar precisamente de una de estas películas, a ti y a todos los que están por allá, por supuesto. Y te hablo de una película que fue producida y supervisada por Steven Spielberg. Esta película fue bastante aceptada, muy bien recibida por el público, y es nada más y nada menos que Poltergeist, la cual salió en el año 1982. Esta franquicia adquirió una reputación bastante oscura por una serie de tragedias, accidentes y cosas muy extrañas que sucedieron durante el rodaje y también después del rodaje de esta misma película. Fueron muchas muertes, accidentes, rumores y todo esto que sucedió obviamente pues alimentó la creencia de que esta saga de Poltergeist estaba maldita. Era una más de estas películas malditas que hoy les vamos a contar. Tal vez muchos de ustedes ya vieron esta película, a lo mejor algunos no, pero tiene muy buenos comentarios. Les gustó mucho a los amantes del terror. Y aquí vamos con uno de los rostros principales o rostro icónico de esta película, que es Heather O'Rourke, la niña protagonista de esta trilogía, una pequeñita rubia. ¿Tú viste esa película? Sí, ¿cómo no? Una pequeñita rubia muy linda, que por cierto estaba yo escuchando por ahí que estaban buscando a la protagonista y no encontraban. Y era como que, ay, no, ya no sabemos. Hicieron casting tras casting. Y a ella iban pasando, caminando por un pasillo y de repente la ven y empiezan a hablar con ella. A preguntarle, oye, ¿y cómo te llamas? Y ya, ella contesta y dice, pero no me dejan hablar con extraños, ¿no? Y dice la persona que la recluta, dice, es que es ella. Dice, yo la quiero a ella de protagonista. Y así fue como ella formó parte de esta icónica película. Tenía 6 años cuando ella filmó la primer película. Imagínate, 6 añitos. Estaba muy, muy chiquita. Pero lamentablemente, esta pequeña partió de este mundo de una manera muy trágica el 1 de febrero de 1988, únicamente con 12 años de edad, poco antes del estreno de la tercera entrega de Poltergeist. Inicialmente ella fue diagnosticada con una enfermedad y los médicos más tarde descubrieron que en realidad padecía una estenosis intestinal congénita. Y todo esto pues le trajo muchísimos problemas durante toda su vida. Esto sufrió un colapso repentino ella cuando le toca partir de este mundo debido a una obstrucción intestinal que derivó en un shock séptico. O sea, todo se le complicó, todo se fue muy mal, la manera en la que ella partió. Fue trasladada de urgencias al hospital, donde lamentablemente falleció durante una operación que le estaban realizando. Entonces, imagínate, dices 12 años, bueno, ya está más grande, pero aún así es una pequeña, ¿no? Es una nena que, pues, su muerte fue inesperada completamente y devastó, obviamente, a muchos fanáticos y también al equipo de producción. Se convirtió en uno de los eventos más citados al hablar de la maldición del Poltergeist. Entonces, pues a partir de aquí empiezan a crecer y a crear también los mismos fanáticos muchas especulaciones acerca de qué era lo que estaba sucediendo y por qué ella, que era la protagonista, había partido de este mundo de esta manera tan trágica, y también cómo fue que desde que la llevaban al médico no pudieron darse cuenta de que realmente tenía esta enfermedad, que tal vez pudo ser salvada, ¿no? Si era tratada ella de una buena manera. Y bueno, además de esta actriz, esta pequeña que parte de este mundo, también hubo otra que interpretó a la hermana mayor de Carol Ann. Ella es Dominique Dunne o Dana Feeling. Ella en la primera película fue desvivida también de una manera muy, muy trágica en el mismo año del estreno, el año 1982. Tenía solo 22 años. Dunne, esta actriz, fue estrangulada por su exnovio llamado John Thomas Sweeney, un chef con historial de violencia. Lamentablemente ya era conocido por ser un hombre agresivo, y así lo fue con ella. Este ataque ocurrió frente a la casa de sus padres en Los Ángeles. Dominique estuvo en coma varios días antes de fallecer, y este tipo, el que le hizo todo esto, Sweeney, fue condenado por homicidio
involuntario y recibió una sentencia de nada más 6 años. Eso es lo triste, ¿no? Dices, bueno, pues desvivió a la chica y ya nada más le damos 6 años, de los cuales nada más cumplió un poquito más de la mitad dentro de este lugar, dentro de la cárcel, ¿no? Lo que obviamente generó una indignación pública, ¿no? De todos los fans de esta actriz. Oye, ¿cómo es posible que le den tan poquito tiempo si mandó al otro mundo a esta chica, ¿no? Además de estas muertes de estas actrices, hubo otros sucesos que fueron muy inquietantes, y que pues obviamente contribuyeron a la idea de que realmente existía una maldición alrededor de toda esta producción y que tal vez muchas de las personas involucradas en ella pues estaban también malditas. Sucedieron algunas otras cosas como lo que les voy a platicar. Julian Beck, que era el actor que interpretó al escalofriante reverendo Kane en Poltergeist 2, él murió en 1985 de cáncer de estómago, poco después de completar su participación. Entonces, su aspecto así todo maquiavélico, todo que se veía muy delgado y todo, precisamente era por esto, ¿no? Porque él estaba enfermo mientras estaba filmando y una vez que terminaron de filmar esta película, pues él partió de este mundo. También Will Sampson, en la secuela, falleció en 1987 por complicaciones durante un trasplante de corazón y de pulmón. Él era un nativo americano y un hombre espiritual que además intentó realizar una limpieza energética o espiritual en el set porque él sentía que ahí dentro de este lugar había como que cosas muy, muy extrañas y dijo, a ver, vamos a limpiar, vamos a quitar todo lo que haya por aquí. Y esto obviamente muchos de los compañeros dijeron, entonces no nada más soy yo el que siente este ambiente tan extraño, ¿no? De igual manera, otro de los actores de esta película, llamado Richard Lawson, sobrevivió milagrosamente a un accidente aéreo en el año 1992 y en este accidente fallecieron 27 personas. Afortunadamente él quedó con vida y fue algo muy muy extraño que, por supuesto, muchas personas piensan que estaba relacionado con la cuestión de la maldición de esta película. Y una de las leyendas más persistentes de este rodaje es que se utilizaron esqueletos reales. No sé si ustedes lo sabían, pero hay una escena en donde está una chica en una alberca, en donde se ve que salen aquí pues estos esqueletos. Y pues todos eran como que, mira, qué buena escena, qué bien que se filmó y todo. Pero cuando esta mujer cae a la piscina que estaba llena de lodo y de esqueletos, pues es donde ella pone la cara así de susto, ¿no? Se espanta qué está pasando, salió muy muy bien, pero después al momento de felicitar a las personas que eran encargadas de toda esta producción y todo esto artístico, ellos confesaron que eran huesos humanos reales en lugar de réplicas porque salía mucho más barato conseguir este tipo de cosas en lugar de mandar a hacerlos, ¿no? Entonces ella estaba en esta alberca llena de lodo y con esqueletos reales filmando esta escena que, por cierto, escena icónica, ¿no? Cuando esto se da a conocer y los fanáticos y muchas personas saben que estos eran esqueletos reales, pues todo esto alimentó los rumores que ya habían sobre la posible maldición que rondaba en esta película porque pues profanaron restos humanos que a veces estas cosas pues tienen consecuencias, ¿no? El hecho de meterte ya con estas con los difuntos. Así es, trae consecuencias respecto a lo paranormal y lo relacionaron mucho a cosas que estaban sucediendo como lo que les acabo de platicar. Además que también varios miembros de este mismo equipo afirmaron que sentían incomodidad, que el ambiente se sentía un poco pesado. Eran situaciones extrañas que ellos vivían porque de repente les daba ansiedad o incluso en algunas ocasiones presenciaban incidentes que no tenían explicación, ¿no? Era como, ¿cómo es posible? O capaz si se te movió algo por allá, ¿no? Y dices, oye, pero ¿cómo está pasando esto? Aunque obviamente muchos decían que tenía que ver con el estrés de todo este rodaje, especialmente porque se trataba de una película de terror, ¿no? Y estaban a lo mejor sugestionados y trataban de atribuir todas estas cosas que supuestamente veían a cosas paranormales, pero realmente no era así. Aunque sí, todo esto perturbador que sucedió se relaciona con esta pues maldición, supuesta maldición que esta película famosa Poltergeist ha tenido desde el momento que empezaron a grabarla.
¿Te acuerdas cuando platicamos acerca de Disney, del parque temático? Ajá. O en general. ¿Te acuerdas que en la sección de Piratas del Caribe también habían utilizado estos ocios reales y luego fueron sacados? Era como de los mitos que andaban por ahí circulando en el parque temático. Y hace rato que estabas hablando acerca del casting, me acordé mucho de Henry Thomas, o mejor dicho, Elliot, de E.T. ¿Nunca has visto la audición que hace? No, nunca. No manches, está genial. Si no lo han visto, vayan a verla. Digo, no tiene nada que ver con el tema. Pero es impresionante ver la calidad de los actores. También hemos platicado que es muy fuerte también la vida de los niños cuando comienzan dentro de la industria. Por ahí anda circulando el video, lo pueden encontrar en cualquier plataforma, en YouTube, en TikTok. Es impresionante porque los cambios emocionales, de pronto te está hablando de algo y pasa de como de la risa a la seriedad y luego empieza a llorar y espérate, quiero darle un abrazo y dices, no, está actuando tranquilo, él es un pro. Me recordó mucho al buen Elliot de E.T. Yo les quiero contar acerca de otra película. Es una película ya bastante vintage, es del 76, más o menos. Yo estaba naciendo apenas. Nada, ni es cierto. La película se llama La Profecía. Y como lo menciono, pues se filmó en aquella década. Y no está libre de maldiciones o de eventos bastante extraños que dijera por ahí un amigo. Son demasiadas coincidencias. La otra vez estaba platicando con un amigo que es médico. Y a pesar de ciertas circunstancias, creencias o factos, dijera por ahí mi amigo Paco Arias, son muy raras porque las coincidencias. Estamos platicando acerca de trabajos de brujería porque se supone que una persona llegó al hospital por algo similar y me dijo que sí tenía una explicación científica tal cual, pero cuando llegan con ciertos síntomas, algunas cosas que se encontraron en la comida, malestares, N cantidad de cosas, me estaba mencionando que eran demasiadas coincidencias. Es como que esto sí parece un trabajo de brujería porque, por ejemplo, encontraron gusanos en la comida que estaba esta persona, este hombre, degustando con su esposa. Pero era muy extraño porque la comida que tenía era un pollo. La comida que tenía su esposa o las piezas que había agarrado para comer estaba limpia. Solamente las piezas que él había comido tenían gusanos. Y ciertos detallitos por ahí que al final sí descubrió, parece un caso de Doctor House, perdón, pero hubo ahí un factor que es muy extraño, que sí terminó descartando la posibilidad de que hubiese un trabajo de brujería, que todo apuntaba para allá, pues no, espérate. Esto tiene una explicación médica. Y lo menciono porque esto tiene que ver con los eventos que transcurrieron durante la filmación o después de La Profecía. Les voy a hablar más o menos de qué trata. La Profecía cuenta la historia de Robert Thorne, un diplomático estadounidense que tras la muerte de su hijo recién nacido acepta cambiarlo o sustituirlo en secreto por otro bebé huérfano sin decirle la verdad a su esposa. Más o menos. Y bueno, comienza el desarrollo de la película y durante o antes de la filmación comienzan estos eventos muy extraños. Uno de los primeros hechos inquietantes ocurrió cuando Gregory Peck, el protagonista de la película, viajaba a Inglaterra. El avión en el que iba fue alcanzado por un rayo. Se llevó, iba volando y ¡pah! Bueno, después, justo un día después, el productor ejecutivo Newfield también sufrió un accidente idéntico en un vuelo distinto. Cayó un rayo en el avión donde iba el producer. Sobrevivieron, pero era como mucha coincidencia que dos personas, primero uno y al siguiente día el producer, reciben esto. Después se supo que uno de los aviones que iban a utilizar, uno que iban a alquilar, lo utilizó la aerolínea comercial que lo iba a rentar de último minuto. Fue así como que, aguántame las carnes, espérame, lo voy a utilizar, dame chancecito, van aquí, dijera mi primo, vamos aquí a Nuevo Laredo, es cotorreo esto. Pero ese avión se terminó estrellando poco después del despegue, desviviendo a todos a bordo. El otro avión que iban a utilizar. O sea, ya van 3 accidentes en aviones.
Durante una de las escenas más perturbadoras de la película, Damien y su madre visitan un zoológico donde los animales parecen estar alterados por la presencia del niño. Es un niño diabólico aquí. En la vida real, días después de filmar otra secuencia con los animales, uno de los cuidadores del parque fue atacado y comido por un león. El hecho se consideró una siniestra coincidencia. Llevan 3 aviones y luego viene este suceso. Y espérate, ¿qué está pasando con esta filmación? Otra de las cosas bastante feas, es muy trágico lo que voy a decir. Ya había terminado la filmación, ocurre poco tiempo después. Durante esta película hay una escena donde voy a tratar de utilizar palabras que puedan sonar aquí en YouTube. Una persona, digamos que se le desprende una parte del cuerpo, la cabeza, del resto, ¿no? Bueno, lo extraño y feo de esto es que John Richardson, responsable de efectos especiales, que fue encargado de producir esta escena, tuvo un accidente. En ese accidente pierde la vida su asistente, que era su pareja, Liz Moore, quien fue igual, como lo mencioné hace ratito, perdió la vida exactamente como en la escena que se filmó. Para los que están en Spotify, el accidente fue muy similar y ella fue dada en ese accidente. Se le voló la cabeza. La coincidencia no terminó ahí, sino que según testigos el accidente ocurrió cerca, y aquí se pone bien conspiranoico también. Y quiero regresarme bastante al título original de la película, que se llama The Omen. Y aquí es donde otra vez hago el énfasis de que se pone más conspiranoico, porque el accidente vial ocurre cerca de un cartel de un pueblo que se llama Omen, muy parecido al título original de la película. Y aparte, esto también es muy de conspiración, marcaba que estaban en el kilómetro 666 o 66.6, mejor dicho. Ese número evidentemente es asociado con el número de la bestia. Y esto hizo que hubiese mucha especulación al caso por el tema de la película, que es terror al final. Otros incidentes que hubo en esta filmación: un miembro del equipo sufrió un accidente automovilístico grave, aunque sobrevivió, pero fue como que mucha gente está pasando problemas o están teniendo accidentes. El hijo de Gregory Peck se desvivió poco antes del rodaje, lo que lo afectó emocionalmente. Y varios miembros del equipo también reportaron esta tensión durante este filme. Y es que, ¿te acuerdas cuando hicimos o ayudamos a Paco a hacer el corto, o el tráiler, mejor dicho, de la temporada de No Es Normal.tv? Sí. ¿Te acuerdas que también se puso medio denso el ambiente aquí en la grabación? Que digo, al final eran efectos que estaba haciendo producción y nosotros estábamos ahí de metiches queriendo ayudar. Pero no sé tú, pero yo dijera Armando Manzanero, se sentía un ambiente bastante hostil, tal vez. Por supuesto. Medio macabro. Y de hecho quedó un video espectacular, ¿eh? Por cierto, vayan a verlo, está en Instagram. Ahí andan en el Instagram de las cosas. Que digo, nosotros hemos utilizado muchas veces efectos. Por ejemplo, cuando se hizo justamente el primer en vivo de No Es Normal.tv, que fue lo de la cruz, ¿no? Que se invirtió. Sí. Estuvo bastante. Yo me divertí mucho porque estaba ahí en los comentarios. Y me acuerdo que mucha gente se espantó porque pensó que había sido real. Y me gustó mucho esta parte. No recuerdo quiénes eran los invitados. Creo que era Yeyetsi, si no estoy equivocándome. Y el Doc, me parece. Y estaban hablando de temas bastante perturbadores. Y cuando se hace este efecto, alguien en el chat en vivo puso así como que pasa el des... Y la neta como que alivianó bastante el ambiente que se estaba viviendo de este lado. Y creo que a muchos no les gustó. Incluso la parte donde se volteó la cruz. Les dio miedo, mejor dicho. Les dio miedo y algunos dijeron, eso no se hace, con eso no se juega. Pero tranquilos, es producción. Esto es cine, bro. Bueno, al final, la reputación de la película de La Profecía, siempre se ha hablado acerca de todos estos eventos que pues son bastante extraños. Lo de los aviones, el tema del zoológico, el tema de cómo fallece la esposa de Richard.
cómo se desvive el hijo de Gregory. O sea, todos estos elementos al final terminan haciendo de un rodaje pues mucho más perturbador de lo que ya era. No, y aparte me imagino que la gente, los fanáticos, no sé cómo, es que ya viste, nadie cree que de verdad es una película maldita, y todo esto, dices, ¿cómo le encuentras una explicación lógica, no? A todo lo que está ocurriendo. Y precisamente también hay otra de estas películas que supongo que también ya la pudieron ver, no sé si tú la hayas visto, pero ya tiene muchos años que salió esta película llamada El bebé de Rosemary, que fue en el año 1968. La dirección estuvo a cargo de Roman Polanski. No se les olvide este nombre porque más adelante vamos a hablar de esto. Su protagonista fue Mia Farrow, John Cassavetes y Ruth Gordon. Obviamente esta película es una película de terror psicológico, ocultismo o drama. Y bien, ¿de qué trata esta película? Voy a darles un pequeño resumen para aquellos que no la han visto, y si ya la vieron, qué bueno, por ahí dejen también su resumen ustedes. Esta película es una adaptación de una novela y está considerada una obra maestra del terror psicológico. Es una película bastante aceptada y querida por el público también. ¿Y de qué va esta película? Sigue a Rosemary, esta historia, que es una joven ama de casa y que se muda con su esposo a un edificio bastante turbio y antiguo en Nueva York. Con todo esto les empiezan a suceder cosas bien extrañas. Este edificio también tiene una historia inquietante acerca de las personas que han vivido en este lugar y todo lo que ha sucedido. Después de esto, Rosemary pues queda embarazada. Y ya sabes, ¿no? Cuando vas a ser mamá, todo es felicidad, pero comienza a sospechar que sus vecinos, y no nada más ellos, probablemente también su esposo, forman parte de un culto satánico que desea usar a su próximo bebé, a su próximo hijo, para propósitos bastante siniestros. Entonces, eso es más o menos de lo que trata esta película, El bebé de Rosemary. Está envuelta en muchas cosas bastante extrañas donde ella, pues, no sabe ni en quién confiar. Va supuestamente con los vecinos que son sus amigos y le dicen, oye, no, pues ve con un doctor que es nuestro amigo también, él te va a cuidar. Este doctor no le da medicamentos, no le ayuda en nada. Ella se ve así súper demacrada y se ve mal, ¿no? Entonces, después ella se da cuenta que están medio loquitos los vecinos, intenta decirle al esposo y termina dándose cuenta que también el esposo estaba involucrado en estas situaciones. Por ahí recuerdo que para poder... al médico con el que ella iba a ir le sucede algo, y esto es porque el médico dejó, no sé, no recuerdo muy bien, una gorra, ¿no? Ahí en el lugar en donde vivían. Y esta gorra la usan para hacer brujería y lograr que el señor pues se enferme o le pase algo extraño, ¿no? También así, de igual manera con otras personas. Su esposo no tenía trabajo, no le iba muy bien, y de repente había una persona que había quedado en el trabajo para el que él se había postulado, y esta persona de la nada queda ciega. Y entonces le llaman a su esposo para que entre a este trabajo, ¿no? Y después ella, investigando, se entera de que su esposo se quedó con una corbata de este muchacho, y esta corbata, como era propiedad de este chico, la utilizaron para hacerle brujería y para poder dejarlo ciego, para que él ya no tuviera ese trabajo y él sí pudiera estar en este mismo trabajo, ¿no? Y cuestiones así que van dentro de esta película. Pero hubo un evento muy, muy turbio, trágico y bastante famoso que rodea a este rodaje. Como recuerdan, el director es Roman Polanski, y aquí sucedió algo muy, muy cruel, muy feo, que lo relacionaron con la película de El bebé de Rosemary. Y es que sucedió que en estos tiempos, lamentablemente, asesinaron a Sharon Tate, quien era una actriz y también esposa del director Polanski. Tate, que estaba embarazada de 8 meses y medio, pues fue brutalmente desvivida exactamente el 9 de agosto de 1969, mientras ella se encontraba dentro de su casa en Beverly Hills. Y esto lo hicieron unas personas que formaban parte de un grupo, no se puede mencionar mucho acerca de esto, pero el encargado de este tipo de grupos era un tal Carlitos, ¿no? Manson. Y junto a ella, junto a Sharon Tate, también aparecieron desvividas 4 personas más ahí dentro de esta dirección.
Fue un suceso muy, muy feo, todo lo que le tocó vivir. Y obviamente van relacionando las personas, pues Sharon Tate estaba embarazada, todo lo que tenía que ver con la película y lo que estaba sucediendo, y que además el director era el esposo de Sharon Tate, ¿no? La gente estaba como que no inventes, esto tiene mucho que ver con la película, ¿no? Hay una maldición en el rodaje de El bebé de Rosemary. Y estos son los puntos que la gente comenzó a decir de que por eso estaba relacionado con esta maldición. En la película, Rosemary, la protagonista, es víctima de un grupo que quiere arrebatarle a su bebé para usarlo como el anticristo. Y en la vida real, lo que les acabo de comentar, Sharon Tate, pues fue desvivida por este grupo de personas haciendo una manera ritualista cuando ella estaba embarazada, y obviamente ella fallece al igual que su bebé. Este crimen causó conmoción internacional y marcó el final de la era de la inocencia en Hollywood. Obviamente todo el mundo estaba como que, oye, ¿cómo fue que esto puede pasar? Y además de esto, el esposo de Sharon Tate, el director de esta película, Polanski, nunca se recuperó emocionalmente de este suceso, y él declaró que sintió como si su vida hubiese sido arrancada de raíz. Y es que imagínense esta pues situación tan brutal que le tocó vivir, perder no nada más a tu esposa, a tu hijo, y de una manera muy trágica. Y además todas las especulaciones que surgen después de que sucede todo esto, ¿no? Esta espantosa coincidencia de que pues Sharon Tate estaba relacionada con esta maldición y que tal vez era sobre la concepción del hijo del diablo, pues también tuvo mucho que ver en todas estas especulaciones, ¿no? Sobre la supuesta maldición ligada a este filme. Además de esto, para mí esto de Sharon Tate fue muy, muy denso, y creo que bastante conocido esto que pasó. Pero también otra de estos fallecimientos que sucedieron con respecto a esta filmación fue la de Krzysztof Komeda, que era el compositor polaco responsable de la banda sonora de esta película. Y también después del estreno, no mucho tiempo después, él partió de este mundo. Sufrió una caída que le provocó un hematoma cerebral, y esto pues hizo que él entrara en coma y murió en el año 1969. Justamente ese año fue el año en que Sharon Tate falleció también. Entonces, muchos compararon su muerte también de este chico con la del personaje Hodge en esta película, quien también sufrió una repentina enfermedad cerebral después de que desafió a este culto satánico del que les estoy hablando de esta película. Y después, William Castle, que era el productor, después del estreno de esta película, enfermó gravemente de cálculos renales y de fiebre alta. Cuando él estaba en esta convalecencia, empezó a gritar frases como Rosemary, apártate del cuello. Entonces era como que, oye, se está poniendo loquito este señor y está diciendo que algo de la película lo persigue, ¿no? Ajá, le está afectando. Él afortunadamente sobrevivió a su enfermedad, pero nunca volvió a producir una película importante. Y él mismo, este productor, William Castle, llegó a decir que El bebé de Rosemary, que esta película, fue algo que lo marcó mucho y que había despertado fuerzas que no entendía. Aunque él era escéptico en público, todo esto obviamente lo marcó muchísimo, y en privado él temía que esta película hubiera tenido consecuencias reales en su vida y que estuviera relacionado todo esto que le estaba ocurriendo con aquella supuesta maldición que decían que ocurría debido a la filmación del bebé de Rosemary. Es bastante trágico lo que sucede con la familia Manson. Así es. No sé si se vipea esto, no se vipea. Que está muy denso el caso, ¿no? No sé si has visto que tal cual Carlos, como lo mencionas, no se le pudieron aplicar o tener una sentencia por estas desvivisiones porque al final él no las hizo. Él terminó manipulando a otras personas, a su grupo, al que lo seguían, para que realizaran estos actos atroces. Es bastante fuerte ese caso. Por ahí lo han pedido para Se Regalan Sustos cuando estábamos los tres. La neta son de las cosas bien raras porque al final
todo el discurso que tenía él, el conflicto o que quería provocar, porque él decía que, o sea, tenía un discurso de odio racial. Era un tema muy parecido acá como que al Führer. Ajá. ¿Y no has visto los videos de ahí del donde sale acá con su cruz? Sí, claro, donde se hizo eso aquí en la frente, ¿no? Sí, está bastante fuerte. Yo voy a hablar de una película que mencionamos al principio porque es muy impresionante todos los sucesos que acontecieron en el rodaje. Voy a hablar nada más y nada menos. Ya hasta se la saben. Ya se las sabrites. Voy a hablar de El Exorcista. Esta película sabemos que está basada en hechos reales. Cambiaron nada más el personaje. El personaje principal era un niño. Y pues después pusieron a Regan. Y yo creo que desde ahí comienza toda esta trama bastante caótica, bastante tenebrosa, misteriosa incluso. Hace rato lo mencionábamos, estábamos ayudando acá a producción a hacer el tráiler. Imagínate, era un comercial. El tráiler para noesnormal.tv. De 2 minutos, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora imagínate un filme de tanto tiempo, todo lo que hay que vivir en la producción, todo lo que viven los actores. La otra vez hablábamos acerca de la técnica del método, cómo se van envolviendo en cada uno de los personajes. Y esto, quieras o no, termina creando una atmósfera, ya sea buena, ya sea tenebrosa, siniestra, y creo que son este tipo de cosas las que al final terminan afectando a la producción de esta gran película. Para mí yo creo que es la mejor de terror que existe. Hay bastantes buenas también, pero por el hecho de estar basada en sucesos reales, se me hace muy, muy, muy denso todo esto. Y bueno, la historia se la saben, es de la chica que está con su mamá, el tema de la ouija, cómo es poseída, estas escenas que fueron retiradas porque eran muy fuertes para la época, cuando llega al lugar y donde está la reunión, que se hace pilo o se toma sus propios pines, saca la lengua como si fuera una serpiente. Todo esto era muy fuerte para la época. Recordemos que fue en los 70s. Y hay datos bastante espeluznantes y hay otros que son hasta chistoretes, perdón. Ahí van los primeros. 3 operarios en un incendio. Antes del inicio del rodaje, un incendio destruyó gran parte del set que se presentaba en la casa de los McNeil, retrasando la filmación por 6 semanas. Según reportes, 3 operarios perdieron la vida en ese incidente, que se atribuyó a un cortocircuito causado por una paloma. Esto tiene una explicación. Lo curioso es cómo sucede esto justamente en este set de filmación. Jack McGoran, el actor que interpreta al director de cine, murió el 30 de enero del 73, poco después de completar sus escenas debido a una neumonía. Su personaje también muere en la película, lo que añadió un aura de maldición. También la actriz que interpreta a la mamá del padre Carras fallece el 9 de febrero del 73, antes del estreno por causas naturales. La señora ya estaba grande, tenía 89 años. Su personaje, al igual que el anterior, pierde la vida, y esto también va reforzando toda esta aura como de ¿qué está pasando, señor? Ayúdanos. Un técnico fue desvivido. Se reportó que un técnico del equipo fue privado de la vida durante el rodaje, aunque no se proporcionan más detalles específicos sobre estas circunstancias. Un guardia nocturno que custodiaba el set fue encontrado en vida, sin que se aclararan las causas exactas de su fallecimiento. Y bueno, no solamente queda en el cast de la película, sino que también este tipo de eventos alcanzan a la familia de los que estuvieron participando en el rodaje. Ya te dio miedo, ¿verdad? Sí. El actor que interpretaba al padre Merrin tuvo que ausentarse el segundo día de rodaje debido al fallecimiento de su hermano. El abuelo de Linda Blair también perdió la vida poco después del inicio de la filmación. Y antes de todas las desvivisiones o fallecimientos,
sabemos que hubo también accidentes dentro de la producción. Mencionábamos que Regan, o Linda Blair, también tuvo un accidente cuando hace esta escena. Lo hablamos no hace mucho en el episodio de actores que cambiaron sus vidas, ¿no? Esta escena donde se está levantando, ¿no? Y se está golpeando con la cama, ella se termina lastimando de veras. Su madre también, o la actriz que interpreta a su madre, cuando es aventada, se supone que esa escena ya había quedado y de pronto pues vamos a hacer otra toma más, porque sabemos que también en estas producciones se repiten varias escenas para después utilizar la que queda mejor. Pues nada, ahí en la última escena que se filma de esto, la terminan jalando con mucha fuerza y terminan lesionándola. Y bueno, hace rato mencionaba que también hubo ciertos detalles ahí medios chistoretes dentro de la película, porque cuando se iba a proyectar en el cine hubo gente protestando. Eso no, porque eso es del diablo. Y probablemente sí. Había estos grupos conservadores de ultraderecha que no querían que se proyectara esta película por todas las cosas que habían sucedido durante esta filmación. Aparte de las manifestaciones, había ambulancias cerca de los cines, porque también estaba causando ciertos traumitas ahí con la gente que estaba viendo la película. Había gente que se ponía muy nerviosa. No tiene nada que ver con temas de posesión demoníaca y esto, pero era muy fuerte el mensaje. Hoy por hoy es una gran película y volvemos así con el tiempo atrás, con la máquina del tiempo. Eran los 70s. O sea, tal vez estamos acostumbrados ya al cine de terror. Y aquí comentar algo, ¿no? Ya cuando estamos nosotros adultos, comenzamos a mencionar que las películas de terror de antes daban más miedo. La realidad es que antes teníamos un grado de conciencia, o éramos más puros, más inocentes, y tal vez por eso se nos impresionaba más. No quiere decir que las películas de hoy no sean buenas. Hay unas grandes películas que al rato les voy a recomendar unas. Pero volviendo al punto, eran los 70s, era innovador incluso. También es una película que inicia como si no fuera de terror. Conforme va escalando, las cosas comienzan a ponerse bastante turbias, y es lo que termina afectando a mucha gente que pagó un boleto para ver esta gran película en el cine. Y por otro lado, también la gente que veía que los fans o la gente que acudía al cine y estaban teniendo esos ataques de pánico era: si es el diablo, te dije, por eso no debíamos proyectarla. Al final todo esto genera ventas. Y creo que fue una gran jugada también. El proyecto es muy bueno, pero también todo esto, toda esta aura, independientemente de las desvivisiones, el hecho de que hubiese gente manifestándose para que no se proyectara, eso hace que la chaviza vaya a ver esta película. Ah, me dijeron que no, pues entonces claro, voy, sí, ¿no? Así sucede. Como le pasó a una querida señora que queremos mucho en esta mesa, ¿no? A tu mami, que se fue a verla. Ah, sí. Mi mamá fue a ver El Exorcista con mis tías y fue así de escondidas. Le dijeron, no vayas. Ah, pues que vaya, dicen. Sí, de pronto mi tío andaba ahí merodeando las enanas. Qué trauma. No, la verdad, muy buena película, aunque dijeras tú ahorita ya dicen, no, mi hija me dice eso. No, mamá, no da miedo. No, claro que daba miedo. A mí sí me dio miedo, no seas mentirosa. Y bueno, vamos a pasar a otra de estas filmaciones que, por cierto, yo sé que muchos de ustedes ya escucharon acerca de esta supuesta maldición porque es muy famosa. Lo raro es que esta película no es de terror. Esta película es una saga clásica de un superhéroe. Adivina, adivinador. ¿De quién crees tú que vamos a hablar? Nacho Libre. Probablemente. Hay que hacer un lado oscuro de Nacho Libre. Esta saga es la de Superman. Fue iniciada en 1978 y marcó un antes y un después en el cine de superhéroes. Como les digo, no es de terror, pero también hay ciertas especulaciones alrededor de esta filmación en donde dicen que por esta película y por esta maldición fue que sucedieron muchas cosas trágicas, tanto a actores como a personas involucradas en ella. En esta ocasión fue la primera vez que se retrató a un personaje de cómic con seriedad y con escala cinematográfica. Christopher Reeve
él fue el encargado de pues darle vida a este personaje, a este hombre de acero con un equilibrio perfecto entre humanidad y también heroísmo. Entonces, pues lo supo interpretar muy muy bien, se ganó a muchos fans también. Sin embargo, con el paso del tiempo después de esta película comenzaron a surgir una serie de tragedias que por estas mismas fue que dijeron que existía una maldición alrededor de esta película. Fueron accidentes, muertes prematuras que obviamente estaban asociadas a este reparto y también al equipo creativo. Es entonces donde surge esta supuesta maldición. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que las personas comenzaron a decir que esta película estaba maldita? Les voy a contar a continuación estos eventos trágicos que sucedieron asociados a esta película. El primero de ellos, Christopher Reeve, que yo sé que muchos de ustedes lo ubican, saben quién es el Superman definitivo y su tragedia personal también muchos ya la conocen. Él alcanzó la fama mundial gracias a esta misma película y sus secuelas, convirtiéndose en un símbolo pues excelente de estos héroes, ¿no? Pero su vida lamentablemente dio un giro devastador. ¿Qué fue lo que le ocurrió? En el año 1995, cuando él tenía 42 años, sufrió un accidente mientras estaba montando a caballo. Se cayó cayó de cabeza y se fracturó las vértebras cervicales, lo que hizo que él quedara tetrapléjico por el resto de su vida. Lamentablemente él ya no pudo volver a moverse por este accidente y pues en el año 2004 él partió de este mundo a los 52 años, después de que sufrió un paro cardíaco, obviamente relacionado con todas las complicaciones de salud que él ya tenía. De esta manera él se fue de este mundo, pero muchos empezaron a hacer este tipo de especulaciones en donde decían que esta maldición que ya existía era lo que estaba ocasionando todas estas tragedias. Y además de esto, muchas personas decían que precisamente interpretar a este personaje, a Superman, era lo que te traía esta maldición. Hubo otra actriz llamada Margot Kidder que interpretaba a Lois Lane. Durante muchos años ella estuvo luchando contra un trastorno de bipolaridad. Era un trastorno bipolar severo. Y en el año 1996 ella desapareció durante muchos días, nadie sabía nada de ella y de repente la encontraron en un estado de paranoia y de confusión. Y fue ahí que se dieron cuenta que ella en ese momento ya estaba viviendo en la calle, no sabía ni qué era lo que sucedía con ella misma, ¿no? A pesar de que ella se recuperó de esto que le había sucedido y pues después de esto intentó retomar su carrera como actriz, murió en el año 2018 cuando tenía 69 años. Su muerte fue declarada autodesvivimiento por dosis de medicamentos. Otra de estas tragedias que ocurrió alrededor de esta película fue la de Marlon Brando. Y pues él fue el que se encargó de interpretar al icónico Jor-El, al papá de Superman, ¿no? En la primera película. Aunque ya él era una leyenda del cine y ya muchas personas conocían su trabajo y a él como actor, su vida posterior estuvo marcada por escándalos y la verdad tuvo unas tragedias impresionantes que uno las escucha y sí, te quedas como que con la lagrimita aquí. Les voy a contar qué le sucedió. El hijo de Marlon, que se llamaba Christian Brando, fue lamentablemente condenado por desvivir al novio de su media hermana. Entonces, pues a partir de esto ya es una tragedia que digas, ¿sabes qué? A mi hijo se lo llevan a la cárcel, mi hijo hace esto, no sé por qué lo hace. Y además de esto, su hija, la hija de Marlon, llamada Cheyenne, se quitó la vida en el año 1995. Obviamente, imagínense vivir esto con el hijo, después le sucede esto a su hija. Él, Marlon Brando, se deprimió completamente, terminó en una depresión muy muy grande y además de esto decidió aislarse del público durante muchísimos años. Nadie supo de él, dejamos de pues verlo en pantalla y en el año 2004, en medio de todo esto que le había ocurrido y de todas estas tragedias que estaban alrededor de él,
pues él murió. Él partió de este mundo y así fue todo lo que le ocurrió al famosísimo Marlon Brando, que dio vida a Jor-El, al padre de Superman, y claro está que las especulaciones fueron enormes al momento de conocer todo lo que él estaba viviendo, porque también aseguraban que todo esto le estaba sucediendo ya que había participado en la película Superman y había también adquirido esta maldición que muchos de ahí ya tenían. Otra de estas pues tragedias y relacionadas con la maldición fue la de Richard Pryor, que apareció en Superman 3 en el año 1983 en un papel un poquito más cómico, no tan serio, y él luchó durante mucho tiempo, décadas, con adicciones a sustancias ilícitas. En el año 1980 sufrió quemaduras graves durante un episodio que estuvo vinculado al consumo del polvito blanco, ¿no? Y además fue diagnosticado con esclerosis múltiple en los años 90 y el momento de su muerte fue en el año 2005, cuando tenía únicamente 65 años, nada más. También estuvo el actor George Reeves, que es el Superman de la televisión, y él tuvo una muerte bastante misteriosa. En el año 59 fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, y la versión oficial fue que él se había desvivido, o sea, se autodesvivió, pero había muchísimas teorías cuando sucedió esto sobre que no se había quitado la vida él mismo, sino que alguien más lo había hecho y que estaban encubriendo todo este suceso, ¿no? Entonces se hicieron muchas, ya saben, cuestiones conspiranoicas porque decían que tenían que verificar bien porque no creían que él se hubiera quitado la vida. Y también sucede con el bebé Kal-El. Ven que cuando sale Superman primero es bebecito, ¿no? Él es el actor Lee Quigley, quien interpretó a este bebé en esta película, en la primera de Superman. Cuando él cumplió 14 años, lamentablemente falleció. Esto fue en el año 1991 y todo esto sucedió porque los solventes, es decir, uso de sustancias químicas. Aunque no tuvo un papel relevante más allá de esta breve aparición en esta película, su muerte se suma a todas estas tragedias que ocurrieron alrededor de las personas que estaban involucradas en esta película, ¿no? Y la gente lo seguía asociando con la maldición de la saga. Si bien no hay evidencia de que esta maldición sobrenatural era real, pues obviamente todo este patrón de desgracias y todas las cosas que ocurrieron a personas, actores y personas muy importantes como el mismísimo Superman, pues obviamente hizo que todas estas especulaciones pues estuvieran mucho más alimentadas, ¿no? Y las personas que les encantan las conspiraciones dijeran, no, pues sí tenemos razón, porque sí hay una maldición y por eso les estuvo pasando todo esto debido a la maldición de Superman. Hay mucha desvivisión en esta producción, o sea, todo en torno, incluso por ahí, por eso mencionaban algunas personas en el internet de las cosas, que muchos filmes de Superman no eran buenos, que yo lo atribuyo más a una mala dirección o una mala historia. Hasta las películas de Henry Cavill creo que ya son como de las mejorcitas, pero sí hubo varios intentos que pues no se lograron. Incluso hubo hasta unas películas que se llegaron a cancelar por algunos otros temas. Y sí había escuchado acerca de esta teoría de conspiración, sí, acerca de la maldición de Superman. Y qué irónico, ¿no? Porque al final es como que el más fuerte, por así decirlo. Sí. Que en las películas estas de Justice League, que pues está ahí como mimido esperando el llamado, sí. Y llega a defender acá toda la chaviza. Pero sí se me hace bastante irónico que el hombre de acero, Superman, sea el que propicie esta maldición. Sí, y además son situaciones bastante tristes, ¿no? Digo, sabemos que son, como dices tú, Oscar, teorías de conspiración, pero pues fueron situaciones reales y cosas que les sucedieron a personas como tú, como yo, como ustedes, que están trabajando, ¿no? Sí, y que pues lamentablemente tienen que pasar por episodios muy, muy feos, como lo fue este chico, el que interpretó a Superman, que pues no pudo moverse después de este accidente, ¿no? Imagínate estar así, qué lamentable.
Siempre terminan sad los episodios. Sí, no, hombre. Terminan fuertes. Sí, qué triste. Pues esperemos que les haya gustado este capítulo. Ya estamos por irnos, ¿no, Oscarín? Ya nos vamos. Ya es muy tarde. No es cierto, es muy temprano. Y antes de irnos, quiero recomendarle 3 películas a la familia de Sustólogos. Que son películas que me han gustado. Digo, cada quien tiene sus gustos. No es que sean las más mejores, dijeran por ahí, de la vida. Pero son películas de terror que pienso que son buenas. Y no tiene nada que ver el orden. Al final son mis gustos. La de las últimas que vi que me encantó fue Black Phone. Ah, sí. Está bien chida, es Buenísimo. más o menos reciente. Yo la vi por ti y me gustó mucho. Para que vean, yo recomiendo cosas chidas. También me gustó mucho una película que se llama Barbarian, que también está cool. A ver, espera. Creo que esa ya la vi. ¿Ya la viste? Pero no sé si la estoy confundiendo, pero es una chica que va como que a una casa en donde salen unas personas. No la spoilees, llega a un Airbnb. Ah, ok, sí es. Es pues, buenísima. esa también. película también es muy buena. Me tuvo así, te lo juro. Sí, justo. Tiene mucho terror, o mucha tensión, mucho suspenso. Tiene mucho suspenso. Es como que ahora qué va a pasar, señor. Y la otra me gustó, me dejó una sensación agridulce. Tal vez el final me hubiese gustado que fuera de diferente manera, pero sí es la de Hereditary. Ok. Esa película también es buena. Voy a tener que verla. Véanla, se las recomiendo. Y espero y puedan dormir después de haber visto esas películas. ¡Hala! Pues qué fuerte. ¿Qué nos van a dejar, Oscarín, al final de este capítulo ya para despedirnos? Una claqueta como en el episodio pasado. Cuando hablamos de los actores. Ya estás. Y que nos sigan en nuestras respectivas redes sociales. Espero y les haya gustado este episodio. A nosotros nos encantó. Me gustan las películas. Y pues síganos en Nenucado. Así es, en Instagram, Nenucado. Y también, por favor, vayan a darle seguir a las cuentas oficiales de Se Regalan Sustos. Instagram, TikTok, Facebook. Y por ahí también apóyenos para que mucha más gente siga viendo el contenido que les presentamos. Y a mí me pueden encontrar como Oscar Herbert en Instagram, TikTok, Threads y Twitter. Y pues nada, ahí estamos a la orden para el desorden. Nos tenemos que ir, chicos. Así que ya saben, pórtense mal y cuídense bien. Tengan la bondad de ser felices, perros. Bye.